El diputado nacional del Frente Progresista Cívico y Social, Luis Contigiani, con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes, un saludo a todos, un gusto. Bueno, estábamos charlando un poco de la situación de la petroquímica Bermúdez, ahí en Capitán Bermúdez. Héctor decía y apuntaba algunas cuestiones vinculadas al ámbito provincial, es decir, bueno, más allá de las denuncias y de la situación en general, es muy interesante saber si el Ministerio de Ambiente de la Nación tomó nota, si llevó a cabo algún tipo de acción para prevenir algunas cuestiones que pueden devenir de inclusive barriles de químicos, de cloro, de gas, que aparentemente están perdidos. Digo, un montón de preguntas que usted plasma en un pedido de informe al Ejecutivo Nacional. Así es, porque yo me hice eco de estas denuncias, tanto en la faz periodística como en la faz de ONGs que están trabajando en este tema, muy preocupados, y me hice eco porque creo que podemos estar ante un peligro para la salud pública, en primer lugar, y también la ambiental, de envergaduras, por lo menos con una gran incertidumbre en relación a sustancias muy peligrosas, muy tóxicas, y que están dentro de una nebulosa que hay que tratar de dilucidar lo más urgente posible. Por eso, en mi rol de diputado nacional, estoy pidiendo al ministro de Medio Ambiente de la Nación, primero que intervenga, porque hay una causa judicial, hay un proceso en curso. Le pido que se avenga al expediente, que intervenga, dado la peligrosidad que rodea a esta problemática, a esta situación, insisto, tanto para el medio ambiente, pero principalmente para la salud pública. Para que nos entiendan muy bien los oyentes, estamos hablando de centenares de desaparición de tubos, gas, cloro, altamente contaminante, y hasta que eso no aparezca, hasta que no se diga dónde está, qué pasó, qué se hizo con eso, hay una situación de peligro latente que obliga al Estado Nacional, ni hablar a la provincia también, a intervenir, a buscar las medidas necesarias para que esto se esclarezca y posible resguardo frente a esta situación. Es ahí donde le estoy pidiendo, intervenga en el proceso judicial, coordine con el gobierno provincial de Santa Fe todas las medidas necesarias para esclarecer este punto y prepararnos para una serie de situaciones de esta peligrosidad latente en la que estamos frente a este hecho, de intervenir en Petroquímica Bermúdez, intervenga ante esta situación irregular, por lo menos irregular, en la que estamos viviendo, y además que pongamos o podamos esclarecer una situación que es muy poco común, que estemos frente a sustancias de alta toxicidad, altamente peligrosa, y que hayan fallado todos los controles y todos los filtros. Yo no sé si en otro país se puede mover sustancias de este tipo y nadie sabe nada, desaparezcan. Las actuaciones judiciales y públicas, como muy bien ha dicho Héctor en la introducción, tienen que dar muchas explicaciones de eso. Lo cierto es que estamos ante una sustancia de máxima peligrosidad y los resguardos, los filtros institucionales y demás, hasta el presente han fallado todos. Sí. Y por el principio Carrea y por el resguardo de la salud pública hay que tratar de intervenir para esclarecer este punto. En el mejor de los casos podríamos calificarlo de una falla, ¿no? Si no hay otras cuestiones de fondo, que habría algunos elementos como para empezar a notar esas posibilidades, es decir, de que no haya sido una falla que se haya escapado a los controles del Estado, sino que haya habido algunos hechos de corrupción y de cuestiones aún peores que una simple falla por parte del Estado, ¿no? Bueno, de mínima, como usted plantea, es una falla. De máximo uno puede pensar muchos escenarios posibles que la justicia tendrá que dilucidar. Sé que hay un fiscal que en palabra, yo le cito las palabras del fiscal
Luis Schiappa Pietra, no lo dice este diputado nacional ni ustedes como periodistas. Este fiscal sostuvo que estamos ante una bomba de tiempo ambiental. Lo dice el fiscal de la causa. Yo confío en que esto pueda ser esclarecido. Si estamos ante un escenario de falla institucional, de los filtros de detección, de tratamiento de este tipo de empresas, con lo que se denomina cerrar el pasivo ambiental. Bueno, si hemos fallado, si han fallado todos estos filtros del cuidado y de resolución para el pasivo ambiental de las empresas que cierran, que cambian de dueños y demás, bueno, lo tendrá que decir la justicia. Si estamos ante un escenario de complicidades, corrupciones, intereses, también lo tendrá que explicar la justicia. Ahora, en el medio, por eso mi pedido de intervención al ministro de la Nación, en el medio hay una peligrosidad latente que en palabras del fiscal mismo habla de una bomba ambiental. Entonces, en el medio está esta urgencia que la política pública tiene que hacerse cargo y resolver. Yo le pongo un ejemplo. Un productor agropecuario, cuando compra un bidón de glifosato para la cosecha agrícola, para el tratamiento de maleza de la cosecha agrícola, la puede llevar a su campo, pero después el bidón, que es un problema que tenemos en la problemática de los envases en todo el país, en Santa Fe, el productor no puede sacar ese bidón del campo, y es uno de los problemas que tenemos, que se está discutiendo a nivel de legislación, a nivel nacional, porque ese envase es considerado un envase peligroso, no se puede movilizar en la ruta y demás. Imagínense que se prohíbe eso a un productor agropecuario, con justas razones, y no controlamos que se hayan centenares de tubos gas cloro hayan desaparecido, por lo menos no sabemos dónde está. Bueno, yo pongo en alerta esta situación, la peligrosidad latente mientras se discute lo judicial. ¿Cómo te va, Luis? Te saluda Héctor Galeano. Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. ¿Qué tal? Igualmente, igualmente. Ahora, volviendo un poquito hacia atrás, más allá de tu trabajo como legislador nacional, que es importante poner esto en la discusión pública, quiero ir a tu antecedente como ministro de la producción, como ciudadano santafesino. Ayer nos enterábamos que hace 12 años, por ejemplo, se alertaba sobre la fábrica de baterías de Ceres y su contaminación, que 12 años después termina con una bebé muerta por la presencia de plomo en sangre. Digo, la provincia en general, la estructura provincial, ¿para qué está entonces? Porque o la sobrepasa la cuestión del tóxico, que depende de legislaciones nacionales, o la sobrepasa el poder de policía de sus inspectores para ir petroquímica por petroquímica, garantizando que el riesgo sea lo más cercano a cero, o la sobrepasa, no sé, o cualquier asunto que te puedas imaginar de la burocracia, sino para qué están los estados provinciales, en este caso de Santa Fe, cuando todo esto sucedió sin que nadie haya dicho antes, ojo que esto, si termina de esta forma, vamos a tener un problema gigante. Esto es transversal a la política y a los gobiernos. El tema ambiental, la peligrosidad para la salud pública y el cuidado de nuestros ríos, de las aguas subterráneas y demás, es un tema que la política lo tiene que abordar de manera estratégica y de política de Estado. Yo cuando fui funcionario siempre entendí este tema, esta problemática de esta manera, y siempre traté de que toda la agenda de producción esté integrada a la agenda de medio ambiente de la provincia. En el medio, claro, hay coyunturas, intereses, a veces se hace prevalecer los intereses de la ganancia productiva, de la circunstancia o de la pérdida de trabajo y salvar ese tema a cualquier costo, y eso hace que los procesos se tengan otro tipo de tiempo o no se cumplan o no se controle como se tienen que cumplir. Lo cierto
es que tenemos que ir a una política, gobierne quien gobierne, donde los temas productivos y los temas ambientales tienen que estar absolutamente integrados. Y si por razones ambientales, humanas o de salud pública se tenga que limitar las cuestiones productivas, se tiene que limitar las cuestiones productivas. Estamos en un momento del planeta y del mundo donde creo que esta pandemia nos ha enseñado mucho que la ganancia capitalista no es absoluta, no puede ser absoluta, que tiene que tener límites, controles, regulaciones, que lo utilitario y lo productivo no puede estar a contramano de nuestro ambiente y nuestra relación contra los recursos naturales, nuestro vínculo contra el medio ambiente, o con el medio ambiente, perdón. Entonces, ahí donde la política tiene que ser mucho más transparente, mucho más consciente del momento histórico que vive el mundo en relación a su relación con el medio ambiente y los recursos naturales, y se puede tener cualquier ideología, pero no podemos en este punto flaquear, porque los peligros son muy grandes. Quiero decir, en todos los gobiernos hay contradicciones, en todos los gobiernos hay situaciones de choque de intereses. La política tiene que tomar mucha conciencia que no hay más margen para tener una política divorciada del medio ambiente y la salud pública. Y hay que escuchar a la gente también. Luis, te cambio de tema. Te quiero preguntar sobre algo que pasó hace poquito aquí en la provincia, seguramente te enteraste. Un fallo proponía la veda pesquera total en Santa Fe. Otro fallo la morigeró y le puso restricciones bastante acordes con el reclamo de los distintos sectores. Todos coincidieron en que el negocio lo hacen los grandes frigoríficos que se cuentan con los dedos de la mano y que generan una depredación del río importantísima, incluso en periodos de veda. Vos que tuviste en el Ministerio de la Producción un tiempo importante, ¿cómo observabas este negocio y qué pudiste hacer? Porque el poder del lobby de estos empresarios es muy grande. Bueno, es un gran tema, un temazo para la provincia de Santa Fe. Yo he tenido una relación con los frigoríficos de Santa Fe, me refiero a los frigoríficos ligados a la pesca, muy dura, de mucho debate. Es más, hasta me armaban movilizaciones frente al ministerio, no ellos porque nunca ponen la cara, me la armaban a través de pescadores que lo tienen esclavizado, porque lo tienen esclavizado, me armaban marchas en el ministerio. Obviamente yo utilicé todo mi poder de control que me daba la ley de pesca y los marcos regulatorios para controlar sus cámaras de frío, para establecer la procedencia de lo que ellos tenían como piezas de pescado y demás. He clausurado frigoríficos, pero he tenido un debate más de fondo, que es del modelo que tendría que tener Santa Fe y que tiene en la realidad. Yo establecí una política y en algún punto hemos tenido algunos avances, en otros no tanto, en otros me tuve que ir del ministerio, bueno, me fui del ministerio en otra etapa, en otra función, pero la idea era establecer un mecanismo de darle autonomía y poder al pescador o a los pescadores de Santa Fe. Nosotros le ofrecíamos como ministerio, le financiábamos la posibilidad de que productores integrados, asociados, puedan establecer una cámara de frío. En esa cámara de frío puedan defender el precio de sus pescados. Y es más, hasta lo incentivábamos a que se animen a dar el paso siguiente, que es establecer una sala de elaboración y procesamiento
para poder vender el pescado en plato, para agregarle valor. Porque si no vamos a un modelo de integración de pescadores, de ese asociativismo, donde los pescadores defiendan el precio de sus piezas, le agreguen valor en una pequeña... Nosotros habíamos diseñado un modelo chiquitito de salas de frío y salas de procesamiento para pescadores. Van a seguir siendo esclavos estos pescadores de los frigoríficos, que le pagan 2 pesos por la pieza y lo venden a 100 para poner un precio para que nuestra audiencia entienda del negocio esclavizante y explotador y extractivista que los frigoríficos de pesca en la Argentina, de Santa Fe, tienen con respecto a los pescadores. Si eso hacen con los pescadores, imagínense lo que se hacía sobre el río Paraná. Nosotros desde el Ministerio de la Producción habíamos establecido 2 lanchas con pleno funcionamiento para sacar las redes del río Paraná. Y cuando terminábamos de sacar de punta a punta las redes, teníamos que volver a empezar porque habían tirado otra vez todas las redes y era imposible combatir eso. O sea, es el modelo extractivista sobreexplotador de los frigoríficos que además incluye una posición esclavizante sobre los pescadores. Yo intenté esa política de autonomía y poder en manos de los pescadores con agregado de valor, sala de faena, sala de procesamiento, financiada y subsidiada por el Ministerio de la Producción. Muchos entendieron y avanzaron por ese lado, muchos no pudieron entender y ahí los frigoríficos juegan un rol altamente negativo en la sustentabilidad tanto del patrimonio acuífero de Santa Fe, del recurso hitícola, pero además juegan un rol negativo en cuanto a ir hacia otro modelo más sustentable, más basado en una organización integrada, que cuide tanto el recurso hitícola como las relaciones en la cadena pesquera. Diputado, la última. Ayer hubo reunión de la mesa de enlace, va a haber reunión con el presidente de la Nación, o por lo menos con algunos actores del Ejecutivo, no sé si con el presidente. El propio presidente Alberto Fernández deslizó la posibilidad de aumentar retenciones, de poner cupo a la exportación si no bajan los precios de los alimentos internos. Del campo dicen, che, pará, nosotros no tenemos que ver tanto con el aumento de precios, hay otras variables que analizar. Esto tiene que ver con un nuevo avance y un nuevo ataque de este sector político del peronismo para con el campo. ¿Qué opinión tenés, Luis? Es cierto que los productores no manejan los precios de góndola de alimentos, es más, no manejan ninguna variable de un negocio que es internacional, que son los commodities. Eso es cierto. También es cierto que la política argentina, sea en manos de los Kirchner o sea en manos de Macri, no ha tenido otra inventiva, no se le ha ocurrido otra idea en relación al campo, más que la dicotomía retenciones sí o retenciones no. Y yo acá les tiro un dato que es para hacernos reflexionar. ¿Dónde estamos parados? Y la incapacidad de la política en relación con el campo o lo que le propone al campo debatir. Entre 1988 y 2018 hubo 3 censos agropecuarios. El censo agropecuario 1988, el censo agropecuario 2002 y el censo agropecuario 2018, que es el último. Son 30 años. En esos 30 años perdimos el 45% de los productores, un genocidio rural. Teníamos 421.000 explotaciones agropecuarias en 1988. En el 2018 tenemos 189.400 explotaciones, 45% menos. Perdimos por año, en esos 30 años, perdimos por año 6.200 explotaciones agropecuarias por año. Pero fíjense en este segundo dato. En esos 30 años hubo 19 años donde se aplicaron retenciones agropecuarias y 11 años donde no se aplicaron retenciones agropecuarias. ¿Qué significa esto? Que con retenciones o sin retenciones,
nos desapareció 45% de los productores agropecuarios. Perdón, Luis, disculpame que te interrumpa, pero pará, porque está buenísimo el número que estás dando. El censo es en cantidad de productores, digamos, sí, no vinculado a producción en sí, porque también uno puede pensar, decir, ok, evidentemente hay una concentración muy peligrosa en sectores agropecuarios y de producción agropecuaria, que hace que cada vez sean menos los productores y cada vez sean más por ahí los grandes, enormes pools, ¿no? Que me imagino que a eso también hay que pensarlo, ¿no? Bueno, porque en el mismo censo agropecuario 2018, ¿qué foto nos mostró? Por ejemplo, en Santa Fe. En Santa Fe perdió el 24%, entre el 2002 y el 2018, Santa Fe perdió el 24% de las explotaciones agropecuarias. Pero a la vez aumentó la unidad de producción. ¿Qué significa eso? Concentración agraria. Pero en el fondo, lo que muestra esto, que el debate agropecuario no es solo retenciones. A ver, se lo dice alguien que cree que las retenciones han fracasado, no cumplieron el objetivo de eliminar la pobreza y la indigencia, ni el desacople de los precios internacionales para tener alimentos más baratos, tampoco cumplimos ese objetivo, no federalizamos la producción, las retenciones no cumplieron ningún objetivo. Y si me dicen la cuestión de la solidaridad, yo le digo que los productores tienen el derecho a decir qué se hizo con esa plata, porque tenemos mucho más pobreza e indigencia que hay luego de haber transcurrido décadas de aportes extraordinarios en términos de retención. O sea, yo tengo esta opinión a la luz de los hechos, no a la luz de la ideología. Ahora, también digo, señores de la política y también de algunas entidades, es hora que discutamos otra cosa, porque con 19 años de retenciones y con 11 años sin retenciones, perdimos el 45% de los productores. Argentina tiene 174 millones de hectáreas, la Pampa húmeda 32 millones de hectáreas agrícolas. ¿Que la van a trabajar solamente 250.000 empresas o productores? ¿Eso pretenden? Entonces hay que poner en debate el modelo de fondo. ¿Cuál es el modelo de fondo? Un modelo que nace en los 90, privatización de la marina mercante, ahora estamos discutiendo el tema de la hidrovía, un modelo que del puerto extrae ganancias altamente competitivas y eficaces, pero para atrás no vuelve nada. Hay que replantear los marcos de intervención y regulatorio. Yo le pediría al gobierno nacional que no se apure, que no genere un conflicto falso, que antes de tomar una decisión convoque a la cadena de la carne, de la leche, de la panificación y del aceite, entre otras cadenas importantes de alimentos, y le pida a la industria y a los grandes supermercados, les pida los balances de ganancias, cuánto remarcan. Esto no lo ha hecho el Estado y estamos en el año 2021. Que aplique la ley de defensa de la competencia. Pero si no la quiere aplicar, que lo siente en una mesa y le diga, señores, muéstrenme cuánto ganan ustedes en cada producto, en el litro de leche, en la carne, ¿cuánto ganan ustedes? ¿Por qué remarcan lo que remarcan? Hagamos un estudio a fondo, usando el poder de policía del Estado, que tiene que defender el interés común de todo, y después tomemos alguna decisión. Porque ahí está el problema, porque hay posiciones dominantes, porque no hay mercados transparentes, porque hay monopolio, porque los supermercados remarcan lo que se les antoja. Las 6 grandes cadenas de supermercados hacen lo que quieren con los alimentos en la Argentina y el Estado es incapaz, impotente de regular esa situación, establecer esa situación. Y estamos haciendo darwinismo con los alimentos en un país que produce alimento. Entonces, que no se apure el gobierno nacional, que convoque en serio, que muestren las cartas, cada eslabón de cada una de las cadenas de valores de alimentos del país, y que no tenga solamente en relación al campo, solamente no le propongan en relación al campo el debate de las retenciones. No es solamente eso la complejidad del sector agroindustrial, es mucho más.
que eso el sector agroindustrial. Hay que discutir temas más de fondo, porque vuelvo al punto. 30 años, 45% menos de productores, con retenciones y sin retenciones. Gracias, Luis. Gracias por tu tiempo, como siempre. Muchas gracias. Saludos a todos.